Cordial saludo, las estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Iberoamericana, Jacqueline Álvarez, María del Pilar Hernández, María Victoria Quicano y Senia Genes, las cuales van a exponer sobre la sensopercepción del sentido del tacto, el gusto y el olfato. El estudio de los sentidos del tacto, gusto y olfato permite comprender cómo el ser humano capta, procesa y otorga significado a la información del entorno. Cada uno de estos sentidos cuenta con estructuras especializadas que reciben los estímulos, los transforman en señales nerviosas y los envían al cerebro a través de vías específicas, donde finalmente se interpretan. Analizar este proceso resulta fundamental para entender la relación entre la percepción sensorial y la construcción de experiencias, ya que estos sistemas permiten la interacción con el medio y la adaptación a las distintas condiciones de la vida cotidiana. ¿Cómo fue ese proceso para comprender las estructuras de los sentidos del gusto, el olfato y el tacto? María del Pilar, ¿cómo te fue con esa parte? En el gusto intervienen estructuras como las papilas gustativas, lóbulo parietal en el gusto. Intervienen estructuras funiformes, calciformes, filiformes y foliadas que contienen los botones gustativos, los cuales transmiten información por medio del nervio facial séptimo, paracraneal, en los 2/3 anteriores de la lengua, el nervio glosofaringeo noveno paracraneal en el tercio posterior y el nervio vago, décimo par craneal de la epiglotis, en el tercio posterior y en el nervio vago. En estas vías llegan el núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo, luego al tálamo y finalmente en la corteza gustativa en la ínsula o el opérculo frontal, donde se reconocen los sabores básicos como el salado, el dulce, el amargo y el ácido, y el umami. Pasamos al del olfato. En cuanto al olfato, la percepción de donde las células receptoras captan las partículas odíferas y transmiten la señal al nervio olfatorio. Para craneal, posteriormente llega al bulbo olfatorio, se dirige al tracto olfatorio y se procesa en áreas corticales como la corteza periforme y la amígdala, relacionados con memoria y emoción y la corteza orbifrontal, donde la percepción consiste en el olor. Y en el sentido del tacto y el sentido del tacto participan los receptores cutáneos, como los corpúsculos Meissner, encargados del tacto fino, corpúsculos del Pacini, que detectan la presión profunda y la vibración en las terminaciones de Ruffini, sensibles en el estiramiento y las terminaciones libres responsables de captar el dolor y temperatura. Estas señales viajan a través de los nervios periféricos y se transmiten a la médula espinal, alcanzan al tálamo como estación de relevo y finalmente son interpretadas en la corteza sematosensorial, como del lóbulo parietal. Muchas gracias, María del Pilar. En este momento, Jacqueline nos va a compartir cómo fue su experiencia de aprendizaje sobre los procesos sensoriales del gusto, el olfato y el tacto. Bueno, las vías que siguen la energía hasta llegar al cerebro, la información que encontré, puede ser percibida la información como potenciales de acción que debe llegar a la corteza cerebral. El estímulo sensorial proviene de neuronas o receptores conectados con neuronas que registran cambios ambientales. Una vía es el recorrido de la información a través de un conjunto de neuronas conectadas mediante sinapsis, vinculado el sistema nervioso periférico con el central. Las vías sensitivas tienen un modelo de organización similar a los estímulos sensitivos. Se conducen desde los receptores hasta la SNC
con la intervención de 3 neuronas en su recorrido. La vía para el tacto fino, sensibilidad discriminativa o epicrítica. La B, la vía para el tacto difuso, sensibilidad gruesa o protática. La vía para el dolor y la temperatura, termoalgésica. Y la vía propioceptiva, posición corporal. Las 3 primeras culminan en las áreas somestésicas del lóbulo parietal. La D, si la información es consciente, el recorrido de esta es igual que para A. Si la información es inconsciente, la misma llega hasta la corteza cerebelosa. Otra forma de denominarlas es según la procedencia del estímulo. Las vías A, la vía esteroceptiva es la que conduce la información procedente de la piel. Y la B, vías interoceptivas, son las que conducen la información a los órganos internos. C, las vías propioceptivas son las que conducen la información del sistema al músculo esquelético. En esta tabla encontramos el recorrido de algunas vías sensitivas, como lo son los receptores, la soma de la neurona, como ustedes pueden, ahí la pueden apreciar. A partir de los datos sensoriales, es el cerebro el que procesa e interpreta la compleja información que llega hasta él. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando percibimos un olor, no solo se activa la corteza entorrinal, sino también conjuntamente la corteza orbitofrontal. De hecho, tenemos representaciones diferentes para los olores agradables. En región del rostro medial, la corteza orbitofrontal. Y desagradables en la región lateral izquierda, en la corteza orbitofrontal, lo cual implica la activación directa de áreas del sistema límbico que tienen la capacidad de interaccionar con el sistema endocrino, sin mediar estructuras corticales, y con el sistema nervioso periférico, el sistema límbico, que es una región cerebral que incluye el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, y que se encarga del procesamiento de las emociones y el afecto dentro de los factores de riesgo para trastornos olfativos que se encuentran en el tabaquismo. Sobre la vía neuronal del estímulo al significado. Para que una sensación sea percibida, la información debe llegar a la corteza cerebral como potenciales de acción. Este recorrido involucra una serie de neuronas interconectadas en un modelo de organización similar para todas las vías sensitivas. El estímulo sensorial, receptores especializados que captan cambios ambientales o los transforman en señales nerviosas. En la primera neurona, el soma de la neurona de primer orden en el ganglio raquídeo inicia en la transmisión. El relevo en tálamo, la información llega al tálamo, una estación clave de integración y retransmisión. En la corteza cerebral, interpretación consciente en áreas somésticas o cerebelosa para información inconsciente. Sobre la vía neuronal del estímulo al significado. Para que Tenemos algo muy chévere preparado. Tenemos un jueguito para poder interactuar entre nosotras y poder retroalimentar la información que nos acaba de brindar nuestra compañerita Jackie. Entonces vamos todas a participar sobre este juego tan increíble y chévere que pusimos acá. Vamos a compartir pantalla.
y vamos a empezar a realizar el juego. Los receptores táctiles en la yema de los dedos, ¿qué es lo que hacen? Detectan texturas y precisión fina. Excelente. Los receptores olfatorios. Detectan olores en el aire. Excelente. Papilas gustativas. Se percibe el gusto. Células sensoriales en la lengua. Mecanorreceptores del tacto. Detectan texturas y precisión fina. Detectan presión y vibración en la piel. Termorreceptores de la piel. Perciben temperatura de la piel. Excelente. Receptores del gusto dulce. Detectan el sabor dulce. Sabor dulce. Quimiorreceptores del gusto. Detectan sabores por moléculas. Los nociceptores registran el olor. Muy bien, ahora vamos con esta. Que los receptores olfatorios son estructuras proteicas especializadas que se encuentran en la membrana de las células receptoras olfativas encargadas de detectar los olores. Excelente. Los receptores gustativos son órganos sensoriales que tienes en la lengua y que te permiten percibir los sabores. Los mecanorreceptores son un tipo de receptores somatosensoriales que captan presión, estiramiento, ondas sonoras y movimientos. Son órganos sensoriales que tienes en la lengua y que te permiten percibir los sabores. Los mecanorreceptores son un tipo de receptores somatosensoriales que captan presión, estiramiento, ondas sonoras y movimientos. Son órganos sensoriales. ¿Qué tal nos pareció esa forma de procesar nuestros conocimientos? Entonces, diciendo esto, vamos a darle la palabra a Senia, que nos va a hablar de los procesos, de los sentidos del gusto, del olfato y del tacto. Gracias, Senia. Vamos a darle paso a nuestra compañerita Senia, que ella nos va a hablar de algo muy interesante, también sobre los sentidos de tacto, gusto y olfato. Puedes seguir, compañerita Senia. Muy buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre el sentido del gusto, del tacto y del olfato. Empezando por el sentido del tacto, dice que es una de las principales vías para las cuales el ser humano está en contacto con el mundo exterior. Su función consiste en percibir estímulos físicos como precisión, temperatura, dolor o vibraciones. Estas estructuras del tacto son principalmente en la piel, que es el órgano sensorial más extenso del cuerpo. En ella se encuentran también muchos receptores que nos ayudan a percibir dolor y cambios. Con respecto al tacto, eso fue lo que pues conseguí como explicación. Seguimos con el gusto, en donde nos dice que el gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores, los alimentos, las bebidas, y nos ayuda a diferenciar los diferentes sabores agradables o dañinos, cumpliendo una función de protección y disfrute. Estas estructuras son que permiten que el gusto perciba en la lengua gracias a sus papilas gustativas que continúan en las células especializadas. Estas papilas reconocen 5 sabores como son dulce, salado, amargo y ácido. La vía de la energía que llega al cerebro cuando un alimento entra en contacto con la lengua. Las papilas captan sustancias químicas y las transforman en impulsos nerviosos. Estas viajan de los nervios gustativos hacia el tronco encefálico y luego pasan al tálamo y finalmente llegan a la corteza cerebral. En el sentido del olfato, tenemos que percibe los olores, el ambiente. Es fundamental porque influye en la memoria y en las emociones hasta llegar al gusto, ya que ambos sentidos trabajan en conjunto. El olfato se percibe en la nariz, donde se encuentra la mucosa olfativa, una zona con receptores especializados que reconocen las partículas de olor y flotan en el aire. Es un proceso que se desarrolla en la molécula del dolor, transmite la información que viaja por el nervio olfativo y llega al cerebro, interpreta el olor y las relaciones con recuerdos en la memoria. Tenía que interesante cómo los estímulos sensoriales hacen un viaje hasta el cerebro y cada parte del cerebro está especializada en uno de ellos para que nosotros podamos procesar la información, que es justamente lo que yo les quiero compartir en este momento. Nosotros ahora vamos a mirar
una cosa muy importante, cómo esos procesos se hacen de una forma consciente en nuestra vida. Entonces, esa información que llega, lo que hace es brindar unos estímulos que el cerebro interpreta. Pero en los humanos lo hacemos de acuerdo con nuestros contextos, con los lugares donde estamos, con nuestras experiencias previas, que hacen que nos sean agradables o desagradables ciertas sensaciones. También de acuerdo a las expectativas que tenemos. Por ejemplo, estamos hablando acá que señas de Cartagena. Entonces, qué rico poder ir a Cartagena. Y para nosotros, entonces, el hablar del mar, del cielo, del calor, nosotros que estamos aquí en Bogotá, es algo maravilloso. Para ella, esa expectativa diaria es ya algo que permanece en su vida y para nosotros es algo extraordinario. Entonces, nuestro cuerpo procesa el frío mientras allá están procesando el calor. Y asimismo tenemos emociones de bienestar. Pues, me imagino Cartagena, entonces quiero alistar mi maleta, ir a disfrutar de playa, brisa y mar y estar disfrutando de acuerdo a algo que genera como que es algo delicioso. En ese sentido, es un proceso humano porque en el cerebro se generan unos procesos que están relacionados con el razonamiento, la forma como procesamos la información. Esa información se da a conocer al mundo exterior a través del lenguaje, que puede ser hablado, escrito, y también a través de ciertas habilidades que son de orden superior y del conocimiento que se procesan en la mente. Entonces, ahí está la parte científica, lo numérico, la habilidad corporal. En el lado del hemisferio derecho aparece la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional y el control de la lateralidad. Entonces, esa capacidad que tenemos nosotros de procesar la información y representarla de acuerdo a esas experiencias y hacer que ese estímulo tenga un significado, que la mente le da un orden y una organización, permite que nosotros reconozcamos unas categorías que nombramos de acuerdo a lo que el estímulo nos genere. En ese reconocimiento sabemos si nos agrada o es desagradable y permite que asimismo nosotros tomemos acción. Si me gusta, pues lo quiero repetir. Si no me gusta, no. Si me evoca miedo, entonces tengo la sensación de huida. O si asocio ese estímulo con algo delicioso, entonces lo percibo no solamente con el olor, con la forma como se presenta, sino también recuerdo que me gusta y lo disfruto. Entonces, todas estas perspectivas que se presentan son lo que hace que la experiencia humana sea diferente y le da un orden en términos de la conciencia. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y de acuerdo a lo que experimento, hago una interpretación que me hace actuar y responder. El tercero de la parte de abajo y el cuarto de la parte de encima. Reconocimiento, eso en términos de lo que acabamos de compartir como lo que nos hace humanos, ¿a qué se refiere, Jackie? Nos da esa sensación de consumir como esa naranja, ¿no? Si nos gusta. El primero y el cuarto de la primera fila. Procesamiento. ¿Para ti qué es el procesamiento en este caso? Para mí el procesamiento es, por ejemplo, sentir, digamos, un olor que uno reconoce, digamos, por ejemplo, el olor de un perfume, y de pronto uno siente el olor y dice, ay, ese olor me recuerda a tal persona. Entonces uno como que procesa o siente el olor y uno dice, ay, me recuerda a esta persona la vez pasada que lo vi, tenía el mismo perfume. O sea que lo que nos hace humanos es las decisiones, el poder ejercer la libertad de tomarla o no tomarla, si nos gusta o no nos gusta, de acuerdo a lo que nos evoca ese estímulo en nuestro ser y que es tan subjetivo. A uno nos gusta una cosa, a otro nos gusta otra. Y es maravilloso porque eso es lo que nos hace ser distintos los unos de los otros. Gracias, Jackie. Senia, entonces, ¿cuál es ahora? Los dos que quedaron. Muy bien, entonces ahí estamos hablando de la percepción. ¿Qué es para ti la percepción ahora? Percibir. Percepción es cuando uno percibe los aromas, el calor, el frío, y se refleja también en emociones, cuando reflejas el miedo, la sensación de timidez, de todas esas síntomas o signos que aparecen en el organismo a través de los sentidos, los mismos órganos que estamos viendo. Entonces, para mí esa es la percepción. Muy bien, muchísimas gracias.